Hola mis queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente, el Señor sea sustento suficiente, sea provisión suficiente para sus vidas emocionales, el Señor sea respaldando cada proceso en este tiempo, el Señor sea guardando sus corazones, el Señor sea propicio para cada necesidad de cada hermano en el día de hoy. Hemos estado viviendo una época muy difícil en la cual hemos tenido pérdidas de familiares, amigos, pérdidas en la provisión, pérdidas en muchas áreas, en la industria, en la economía de los países. Estamos atravesando una temporada supremamente difícil y para los que creemos en Dios solo nos queda confiar en las promesas del Padre. Para los que creemos en Dios es importante tomar nuestra fe y aferrarnos a esas promesas y a esa misericordia diaria que tiene el Padre de los cielos. En la comunidad cristiana Impacto hemos tenido un lema durante este año y le hemos llamado el año de la conquista, y hemos estado desarrollando nuestros devocionales diarios, y nuestras herramientas han estado encaminadas a conocer los elementos de un verdadero conquistador. Y en esta época estamos desarrollando un tema que es las herramientas de un verdadero conquistador. Y el día de hoy vamos a hablar de una herramienta muy importante para un conquistador, que es la adoración. Así que el título de este mensaje es para conquistar es necesario adorar. Y entendiendo qué es adoración, podríamos decir que adorar es, en lenguaje corriente, las personas confunden adorar con alabar, y son dos acciones pues muy diferentes, porque usualmente tendemos a confundir algo que experimentamos, que sentimos, con lo que es una verdadera adoración. La verdadera adoración viene pues de una acción motivada, es externa, motivada para agradar a nuestro Dios. También podríamos decir que podemos agradar a nuestro Señor por lo que es y no por lo que Él nos da. Adorar es reverenciar, es rendir culto a un ser superior como nuestro Padre que está en los cielos. Así que qué importante es el tema de la adoración en un tiempo tan especial, donde necesitamos alinear nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe con la provisión que viene de parte de Dios. En un momento donde estamos tanto necesitando el favor de Dios, donde estamos necesitando la presencia de Dios, donde estamos necesitando esas promesas que el Señor ha puesto en su Escritura desde hace tantos años. Y hoy, a la luz de la Escritura, espero poder ser utilizado por el Espíritu Santo para llevar un mensaje que transforme, un mensaje que cambie, un mensaje que nos lleve a tomar cursos diferentes, rumbos diferentes a lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestros años. Es el tiempo de producir cambios, mis hermanos. Es el tiempo de producir acciones que nos lleven a resultados diferentes. Así que vamos a iniciar con una oración, y bueno, continuaremos pues con el desarrollo de este tema tan importante. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Amado Padre Celestial, tú estás presente, Señor, en cada hogar, en cada casa, en cada lugar, Señor. Tú estás haciendo presencia, Señor, con tu Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, tú has sido llamado por tu pueblo, porque vivimos tiempos de angustia. Amado Padre Celestial, tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es exaltado, y se arrepintieren de sus malos caminos y clamaren a ti, Padre, tu promesa es que sanarás la tierra. Y esa promesa se le hiciste al rey Salomón en algún momento donde había dificultad, donde el pueblo de Dios tenía dificultades. Y al día de hoy, Señor, reclamamos para nuestra tierra, para nuestra comunidad, para tu iglesia, Señor, reclamamos esa provisión especial que viene de parte de ti, esa sanación que viene de parte de ti, esa
provisión, Señor, en todos los sentidos que está necesitando tu pueblo, tus hijos, Señor. Hoy más que nunca nos aferramos a tus promesas. Hoy más que nunca, Señor, nos aferramos a tu palabra. Hoy más que nunca, Señor, activamos la fe para creer que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de segundas oportunidades, que tú eres un Dios perdonador, que eres un Dios justo, maravilloso, lleno de amor. Ese eres tú, Padre de los cielos, Padre de misericordia, Dios eterno. Eres tú maravilloso, santo y poderoso, eres tú. A ti, mi Señor, nos acogemos en esta mañana. A ti, Señor, clamamos en esta mañana para pedir, Señor, tu bendición y tu favor, Señor, en medio de una época tan triste como la que vivimos, Señor. Gracias te damos, Padre de los cielos, porque nos has sostenido. Gracias, Señor, porque tú has enviado ángeles a sostenernos, a levantar nuestros pies. Tú, mi Señor, has sido propicio en muchas de las ocasiones para llevarnos, Señor, hasta el lugar donde nos tienes. Pero hoy, mi Señor, nos acogemos a tu voluntad, que es santa, agradable, perfecta y perfecta, Señor. Y te pedimos hoy muy especialmente por la salud de nuestros hermanos caídos en medio de la pandemia y de la enfermedad, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que escuchas nuestro mensaje. Sabemos que podemos depositar nuestras cargas en ti. Sabemos que tú eres un Dios que todo lo puede, que todo está bajo tu control, Señor. Gracias, amado Señor. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, entrando en el tema para desarrollar realmente el tema de la adoración, quiero leerles un versículo que está registrado en Juan 4:23, cuando nuestro Señor Jesucristo se desplazaba desde Jerusalén hasta su tierra, donde Él habitaba en Nazaret, en Capernaum, en donde Él habitaba. En uno de sus viajes, Él cruzó por Samaria. Y es importante conocer el contexto de este versículo y esta porción de la Escritura tan importante, porque los judíos y los samaritanos no se trataban. Porque el pueblo de Samaria, no solamente el pueblo de Samaria, desde que murió el rey Salomón, el reino se dividió en dos y 10 tribus fueron a formar parte de Israel del norte, y las tribus restantes formaron a la tribu de Judá. Y estas tribus del norte se mezclaron con muchas culturas, con muchos pueblos paganos, y fueron transformados, sus creencias fueron transformadas su forma de ver, y el Señor de los cielos, Jehová de los ejércitos, no pasó a ser su Dios más importante. Ellos tenían otros dioses, tenían otras formas, otras culturas, adoraban otros dioses, entonces elevaban altares a otros seres. Entonces ellos empezaron a apartarse, a divergir del pueblo de Dios, y al punto de que no se trataban. Estamos hablando de una historia de antes de Cristo, por lo menos 800 años antes de Cristo, donde empezaron a hacer pues una adoración totalmente diferente a la que se conservó en el pueblo de Judá. Así que por eso es importante entender el contexto de lo que sucedía en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo decidió atravesar por Samaria. Dice el versículo 20 de Juan 4, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Este encuentro fue supremamente importante, porque a través de este encuentro hubo una transformación importante. Y el tema central en este pasaje de la Escritura es que se va a hablar de la adoración, y nuestro Señor Jesucristo le enseña a ella cómo es que se debe adorar verdaderamente. El versículo 21 Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le decía nuestro Señor Jesucristo. Mas la hora viene, y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y recalcaba el Señor Jesucristo, le decía, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nuestro Señor Jesucristo le daba unos elementos muy importantes para que ella entendiera cómo era la verdadera adoración. Había una diferencia porque los samaritanos adoraban en el monte de Gerizim, más los judíos tenían su templo en Jerusalén, y allí se llevaba toda la adoración, y pues todas las veces el pueblo de Dios iba nuevamente a adorar en Jerusalén. Así que quiero que miremos despedacemos este versículo para entender un poquito el concepto de la adoración como tal. Así que bueno, generalmente para entrar en materia acostumbramos a entender que la adoración es una acción que nosotros hacemos, como cantar, como danzar, como arrodillarse, como cerrar los ojos, como aplaudir. Y esto pues sucede en medio de las alabanzas, y esto sucede en medio de las congregaciones, y creemos que estamos adorando realmente. Y cualquier expresión corporal pensamos que es una adoración a Dios, o también creamos ambientes en los cuales facilitamos un sentir, pero realmente ese sentir no es una adoración como tal, porque muchas veces pues se ponen las luces tenues, se baja el sonido de la música, inclusive cambia el estilo de música para creer que estamos adorando. Muchas veces pues se ponen tenues los ambientes, en algunos casos encienden velas, en algunos casos toma forma de ritos, y ese no es la verdadera adoración que nosotros o que el Padre quiere, porque el Señor Jesucristo lo decía, es en espíritu y en verdad. Y entonces estos todos son elementos que son superfluos, son superficiales y no llevan a una verdadera adoración. El verdadero énfasis de la adoración está en el texto, que dice que el Señor no busca adoración como tal, sino busca adoradores, personas que le adoren en espíritu y le adoren en verdad. O sea, no está buscando Dios adoradores como tal. El adorar es una parte de la esencia de todo hijo de Dios. Muchas veces nos esforzamos por adorar, tratamos de dejar los problemas afuera, tratamos de concentrarnos para penetrar en lo profundo del mensaje de Dios, o para compenetrar nuestra alma, nuestra mente con la parte espiritual, pero las cosas del mundo, los ruidos del mundo no nos dejan conectar, porque creemos que esa es la forma de adorar, y descuidamos la verdadera esencia de la adoración, que es la entrega total, que es la entrega incondicional de nosotros al Padre que está en los cielos, independientemente del favor que el Señor nos hace. O sea, no podemos adorar por los favores que el Señor nos hace. La adoración es una entrega total de nosotros, es un rendirnos, es un derramamiento de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestra alma al Padre que está en los cielos. Eso es una verdadera adoración. Así que quiero mirar a la luz de la Escritura cuáles son las características de un verdadero adorador. Y vamos a empezar hablando del lugar. O sea, no es el lugar, no es simplemente el lugar de congregación, no es el lugar en tu casa necesariamente. El Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana, en el versículo 21 decía, le dijo, mujer, créenme, que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En ese momento que la adoración se hacía en Jerusalén y en Samaria, el Señor Jesucristo le decía, no es ni allá ni acá. Él le decía, o sea, que no estamos hablando de no importa el lugar, ahí en el lugar donde tú estás, tú puedes adorar. Adorar al Padre es vivir una vida
de entrega total, es una vida de rendirse al Señor como tal, no importa, puede ser en tu trabajo, donde tú adoras con tus actos al Señor, no necesariamente tiene que depender de un lugar. Y aquí era importante exaltar esa diferencia que habían entre los judíos y los samaritanos, y el Señor Jesús aprovechó esta diferencia que había para decirle: no es ni en Jerusalén ni en este monte donde se adora. Así que el mensaje es supremamente claro, que no tiene que ver la adoración con el lugar donde se va a adorar. Ahora, esto no quiere decir tampoco que necesitamos dejar de congregarnos, no volver a la iglesia, no volver a nuestros lugares, a nuestros templos. Es importante ir a los templos, es importante ir a donde está nuestra comunidad, es importante congregarse, porque Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sus pastores, Dios habla a través de sus predicadores, Dios habla a través de sus siervos, de sus ministros. El Señor constantemente nos está enviando mensaje para que nosotros tomemos direcciones, tomemos decisiones que pueden ser importantes para nuestra vida y para la vida del reino. Así que esa diferencia que está tan marcada entre samaritanos y judíos, el Señor la aprovechó para decir: no es ni allá, no es en Jerusalén, ni es en Samaria donde se adora, es en cualquier lugar donde te encuentres, ahí es donde puedes hacer una verdadera adoración. Ahora, un verdadero adorador no adora a Dios en un día específico tampoco. O sea, no es solamente el domingo, no es solamente el día que se reúne tu célula, no es el día ni la hora tampoco, porque muchas veces no, es que es todos los lunes a las 7 de la noche es donde yo vengo a hacer la adoración. Inclusive dentro de nuestra propia congregación ahí elevamos altares una vez a la semana en todas las casas, pero la adoración debería ser constantemente. O sea, no hay ni hora, ni sitio, ni lugar que impida que podamos ser unos adoradores verdaderos. Así que pues es tan importante hacer esa referencia para que nosotros pues soltemos el concepto de que se adora solamente en el templo, soltemos el concepto de que se adora solamente los domingos, soltemos el concepto de que solamente se adora el día que nos reunimos con otros hermanos para pues escuchar unas alabanzas, o para estudiar una porción de la Escritura, o para hacer un ayuno, o cualquiera de las otras acciones o disciplinas espirituales que son importantísimas, pero no necesariamente tiene que ser en esos momentos. Es a lo largo de tus 24 horas que el Señor te regala. Una vez abres tus ojos, entras en adoración. Una vez inicias tu vida laboral, caminas hacia tu trabajo en adoración, conviertes tu trabajo en un altar. Tus actos reflejan el amor de Dios, tus actos reflejan la adoración que tú tienes por Dios. Así es que funciona. Ahora, el Señor no está buscando una relación religiosa ni intelectual, porque muchas veces hemos caído en ese error tan grande que es creer que no somos nadie porque no hemos sido estudiosos de la palabra, porque no sabemos teología. El Señor Jesucristo le decía en el versículo 22 le decía a la samaritana, decía: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le decía nuestro Señor Jesucristo, pero no tiene que ser en medio de la religiosidad. Muchas veces creemos que tenemos pues la religión correcta, la forma correcta es solamente en nuestra comunidad cristiana, pero no es así. Realmente el Señor escucha, el Señor mira los corazones. Posiblemente el Señor no va a mirar en algún momento tu comunidad como tal, Él mira lo que hay en tu corazón. Pueden haber personas maravillosas asistiendo a algunos lugares donde no se conoce verdaderamente las doctrinas, pero el Señor hablará a través del Espíritu a aquellas personas que tienen un corazón dispuesto a adorarle, y Él les enviará un mensaje, y Él les mandará un mensajero, un profeta, para llevar verdaderamente a aquellas personas al lugar correcto donde sean utilizadas por Dios. Igualmente, el adorar no se trata de un ritual. Adorar no se trata de un ritual, porque también hemos creído que solamente en el momento de la alabanza es donde podemos adorar.
y no es ahí solamente en donde se puede adorar. El Señor Jesucristo se lo dejó clarísimo, decía, los samaritanos adoraban, pero su adoración no agradaba a Dios, porque adoraban lo que no conocían. Es decir, era una adoración que era solamente ritual. Y tenemos que alejarnos de tantos ritos, porque culturalmente nuestra cultura viene de muchos ritos, y no se trata de ritos tampoco, se trata de entrega, se trata de derramamiento de tu vida y de exaltación al Padre, y de menguar nosotros a nosotros mismos para exaltar las virtudes, los atributos de Dios maravilloso que es. Quiero mirar en Hechos 17, 22, 24, hay lo que Pablo le decía, lo que le sucedió a Pablo cuando fue a los griegos, que los griegos siempre estaban pues interesados en las cosas divinas y en estas cosas mitológicas. Y Pablo, caminando por el camellón donde estaban pues exhibidos todos los dioses, encontró que había una placa, decía al Dios no conocido. Y Pablo inmediatamente prendió las luces, es su inspiración del Espíritu Santo, y tomó esa placa y les decía a los griegos, cuando fue llevado allá, les decía: entonces Pablo, puesto en pie en medio de la aerópago, dijo: varones atenienses, en esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire qué inteligencia de Pablo para tomar esa situación cultural que había y de alguna forma de ritual que había para exaltar el nombre del Altísimo. Decía el versículo 24: el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que el Señor no está solamente en el templo, el Señor está en tu casa, el Señor está en tu trabajo, el Señor está en tu auto, ahí donde conduces, ahí donde te desplazas, cuando caminas, ahí el Señor está haciendo presencia, pero muchas veces lo ignoramos por los afanes del mundo, muchas veces lo ignoramos por los ruidos de nuestro celular, por las redes sociales, por todo lo que es una distracción para nosotros conectarnos en una verdadera adoración al Padre de los cielos. Quiero pues continuar también diciendo que el Señor dejó claro que los judíos conocían las Escrituras y ellos sabían por las profecías, por todo lo que habían hablado los profetas, que el Salvador venía de los judíos. Sin embargo, siendo conocedores de las Escrituras, a pesar de conocer las Escrituras, a pesar de conocer las señales que ya habían sido dadas a nuestro Señor Jesucristo, no lo conocieron. Y el versículo de Juan 1:10 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que no se trata tampoco de mucho conocimiento, no se trata de conocer toda la Escritura como tal, no, hasta que no conozca la Escritura no voy a adorar, hasta que no me sepa todos los libros de memoria, hasta que no me sepa todos los héroes de la fe, no voy a adorar, hasta que yo no entienda todas las profecías, hasta que yo no entienda todo el Apocalipsis y todo el tema escatológico y todo lo que tenga que ver con el conocimiento, con las doctrinas, con el acervo de conocimiento de la fe teológica, con la teología, no voy a servir. Y no se trata de eso, se trata de un corazón humilde, de un corazón sencillo, así como nuestro Señor le dijo a Samuel cuando iba a ungir a David: yo no miro lo que miran los hombres, yo miro lo que hay en el corazón, y entre los hijos de Isaí no está el que voy a ungir como rey. Busca que falta y fue en ese momento donde mandaron a llamar a David, el hombre que tenía el corazón conforme al Señor. Así que si no tienes los títulos, eso no es importante para adorar. Si no tienes el conocimiento doctrinal, eso no es suficiente importante para adorar. Si tú pues no manejas toda la teología, eso no es lo necesario para adorar. Porque
porque es un sentir, es una entrega total tuya hacia el Padre de los cielos. Y aquí viene una última parte importante donde el Señor Jesucristo le habla a la samaritana diciéndole en el versículo 23 y 24, dice: mas la hora viene, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y termina diciéndole esta frase tan importante, y con esto sella el mensaje de la adoración. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que el verdadero adorador es un adorador espiritual. O sea, esa parte de ti que es el espíritu es la que verdaderamente busca la conexión con el Padre de los cielos. O sea, para adorarlo en espíritu y en verdad. No se trata de una apariencia, no se trata de poner las caras o poner los gestos o alzar la voz, modular la voz de una forma como que para que las demás personas crean que es que estoy adorando al Padre, que estoy derramado delante de Él. No se trata de actitudes como tal, se trata de esa entrega genuina que debemos tener para el Padre de los cielos. Así que no nos engañemos ni engañemos a nuestros hermanos con frases inventadas, con gestos que no producen adoración al verdadero, porque la verdadera adoración es en espíritu, como lo decía nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos Romanos 8, 13 y 14. ¿Qué decía Pablo al pueblo de los romanos? Dice el versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, el tema de la adoración es un tema espiritual. Mas en Gálatas 5, 16, 17 también decía Pablo: digo pues, andad en el espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, no podemos adorar en la carne al Padre. Es necesario que seamos muy espirituales para elevarnos a esa adoración que el Padre pues requiere. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, o sea, nuestras decisiones, las acciones, las prioridades que tenemos deben estar en sintonía directa con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. No se trata de lo que nosotros queremos, se trata de entender la voluntad del Padre, se trata de ceñirnos a lo que el Padre pone a nuestra disposición. Esa es una forma verdadera de adorar, y no es de la carne. También entendiendo que la carne nunca tendrá comunión con el espíritu. Así que será sin fingimientos, será sin hipocresías. No podemos adorar para conseguir algo de Dios. Necesitamos adorar para exaltar el nombre de Dios. Es algo totalmente diferente. La adoración es exaltar al Altísimo. La adoración no es pedir favores a Dios. La adoración no es hacer caras para que Dios nos conceda favores. No se trata realmente ese tema de adorar como nosotros pues hemos confundido a lo largo de la Escritura, a lo largo de nuestra vida, nuestras pues religiones, las cosas en las que hemos participado culturalmente nos han llevado a adorar a través de rituales, a adorar a través de falsos mensajes que no tienen nada que ver con una verdadera adoración. El Salmo 156 nos dice: todo lo que respira, 156, que es un salmo total, es corto, pero es un salmo que nos habla de adoración, y el versículo 6 nos dice: todo lo que respira debe alabar al Señor, debe alabar a Jehová. Es decir, que la alabanza puede fluir de cualquiera, o sea, porque habla todo lo que respira. Todo lo que respira, la alabanza puede fluir de cualquiera, pero la adoración es algo especial. Por eso el Señor busca adoradores. No es que busque la adoración, busca adoradores. Busca ese corazón especial que tienen los adoradores para exaltar el nombre del Altísimo. Cualquiera podría alabar. Cualquiera podría pues entonar unas buenas melodías, cualquiera podría
utilizando unos buenos versos, un buen manejo de la palabra, decir unas oraciones bellas, pero tal vez ese corazón no está conectado al Señor de los cielos. Entonces podríamos decir que cualquiera no puede ser un adorador, independientemente si tiene un título o un cargo. Si no está conectado con el Rey de los cielos, posiblemente no es un adorador, porque el Señor demanda que sean en espíritu y en verdad. Ahora miremos en cuanto a los atributos de Dios. Algunos, el Señor está lleno de atributos, pero miremos unos 3 o 4 atributos de Dios para mirar cómo encaja nuestra adoración en medio de los atributos de Dios. Esas características que tiene el Señor, que lo hacen único, que lo hacen diferente a todos los dioses que puedan existir, que lo hacen espiritualmente superior a todo ser, a todo ente espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre, los cielos y el Espíritu Santo tienen esos atributos especiales que los hacen totalmente diferentes. Y el primer atributo es la omnisciencia. Es ese atributo que dice Él todo lo sabe. Y cuando entendemos que todo lo sabe, ¿cómo podemos adorar engañando a Dios? ¿Cómo podemos elevar una adoración y decir estamos adorando cuando nuestro corazón está distante del Padre? Cuando nuestro corazón está pensando en el beneficio que queremos del Padre. Cuando nuestro corazón está estirando la mano para pedir un favor de Dios y no estamos entregando el nuestro para decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis dones, mis talentos, úsalos, Padre de los cielos. Eso es adoración. En ese momento el Salmo 139:4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. ¿Cómo podemos engañar nosotros al Señor? Ese principio de la omnisciencia, donde Él todo lo sabe. No podemos engañar al Padre de los cielos, es imposible. Él conoce lo que hay en tu corazón, Él conoce las intenciones de tu corazón. Él sabe cuando lo estamos buscando por interés o cuando lo estamos buscando con un amor verdadero. Aún Él sabe cuando lo estamos siguiendo por obligación, porque muchas veces en el mismo desarrollo de nuestra cultura religiosa y en el mismo de la religiosidad que hay en el pueblo de Dios, en los lugares donde se maneja mucha religiosidad, donde se maneja muchas normas, empezamos a sentirnos obligados a adorar. Y la adoración al Padre no es por obligación, es por gratitud total. O sea, no podríamos decir estoy adorando al Padre porque me obligan a hacerlo, y eso sucede en cantidad de iglesias. Si en tu lugar donde te congregas y escuchas este mensaje te obligan a adorar por obligación, es imposible que el Señor acepte una adoración que viene por obligación. Es necesario que esa obligación sea por amor y por entrega total de tu vida. O sea, derrama tu corazón delante de Dios, entrega tu corazón sin pedir nada a cambio, olvídate de la cosa material, olvídate que el Señor será suficiente para proveer todo lo necesario para tu vida. Miremos en el término de la omnipresencia. Dios está en todos los lugares. Dios tiene ese atributo maravilloso. La Trinidad propia tiene ese atributo de estar en todos los lugares. No podemos decir que Dios no puede estar en todos los lugares. Tal vez donde habita el pecado no está Dios, o por lo menos la luz de Dios que quita toda nosotros, a través de nuestras fortalezas que hemos levantado en nuestra mente, permitimos que el pecado y las fuerzas del mal se acomoden ahí para que la luz no ilumine la oscuridad que muchas veces albergamos. A la luz de la omnipresencia de Dios, quiero leerles Proverbios 15:3, y dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios busca a adoradores, no solo de iglesias, sino en su diario vivir. O sea, no es cuando vamos a la iglesia, como lo dije anteriormente, es en nuestro diario actuar. Es nuestra forma de hacer las cosas. Es nuestra excelencia a la hora de ir a trabajar. Un verdadero adorador no se conforma con cantar una alabanza en la iglesia, no se conforma con dar un testimonio. El verdadero adorador procura vivir una vida agradable a Dios en todo momento y en todo lugar. Y eso incluye desde su propia casa hasta el lugar de trabajo donde el Señor lo coloque realmente. Miremos a la luz de otro atributo maravilloso de Dios, que es la omnipotencia. Él todo lo puede. ¿Quién como Dios? ¿Quién como tú, Señor? ¿Cómo podríamos
¿Cómo podríamos hacer algo sin ti, sin tu presencia, Padre? Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este otro atributo de Dios, que es la inmutabilidad, nos habla de que Dios no ha cambiado nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, es exactamente el mismo. Él no ha cambiado, Él no ha dejado de amarte porque tú has pecado. Él sigue amándote de la manera incondicional como un día te amó, por lo cual envió a su Hijo Jesucristo. Él sigue desbordando diario en misericordias porque somos muy pecadores, porque nos olvidamos de Él, y Él sigue dándonos amor, porque eso es misericordia, porque realmente lo que merecíamos era castigo, por cuanto a la ley mereceríamos ser castigados, pero el Señor nuevamente derrama misericordia sobre nosotros. Así que, entendiendo esto, que toda bendición viene del Padre de los cielos, el que todo lo puede, ¿cómo podemos pedirle a los hombres? ¿Cómo podemos pedir algo que no sea nuestro Dios? Muchas veces estamos haciendo fila o haciendo lobby en la sala de un banco para pedir un crédito, para pedir un favor a un familiar o a una entidad financiera, y nos hacen una gincana de vueltas para que nos digan sí o no, y estamos dispuestos a hacer de todo con tal de que nos digan sí, aquí está el dinero. Pero nunca se nos ocurre recurrir al Dios de los cielos en adoración total y presentarle al Dios nuestras necesidades realmente, y Él muchas veces es suficiente, y con un solo chasquido de sus dedos Él puede solucionar eso que el hombre no te concede en muchos de los casos. O sea, no debemos adorar a hombres, y ese es un hábito tan triste que tenemos los hijos de Dios. Adoramos, idolatramos artistas, deportistas, líderes de distintas disciplinas. Vivimos en total idolatría, y muchas veces hasta casi una adoración por personas. Muchas veces adoramos a nuestros propios hijos, adoramos a lo que no se ve. No debemos adorar hombres. Así que el lenguaje de te adoro, dejémoslo exclusivamente para el Dios de los cielos, y cambiemos ese lenguaje de te adoro por un te amo, o te adoro por, o sea, qué agradable estar contigo, qué maravilloso eres tú. Ya, antes que decir te adoro, dejemos esa adoración para el Padre de los cielos. Es importante también saber que el Señor es el que mueve los corazones. Muchas veces esa dádiva viene a través del hombre, pero porque el Señor es el que mueve los corazones. El Señor es el que da sí en esa hoja de vida que tú tienes puesta en aquella empresa. Es el que dice sí. El Señor es el que dice sí a ese contrato, a esa propuesta de servicio que tú estás poniendo, y el Señor es el que permite que tu propuesta haya gracia en medio de tus competidores, en medio de tus clientes. Es ahí donde el Señor se derrama en favor hacia ti, porque cuando ve un corazón verdadero, un corazón quebrantado y doblegado y entendido y activada la fe, confiando en que Dios es soberano, con que Dios es perfecto, con que su voluntad es agradable, Él extiende sus favores cuando ve tu santidad. Así que, pues, a la luz de esos atributos de Dios tenemos muchas, pero muchas bendiciones. Y por último, pues quisiera mirar las actitudes de un verdadero adorador. Y la primera actitud es que el adorador es reverente con Dios. Estamos hablando de reconoce a Dios sobre todas las cosas, y es un mandamiento, el primer mandamiento que decía nuestro Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea, reconocemos la realeza de Dios. No tomamos decisiones por capricho, sino conforme a la voluntad del Padre. No tomamos decisiones por agradar al hombre, tomamos decisiones por agradar a Dios. El Proverbio 19:3 nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Lo repito: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces cuando el Señor no nos concede los favores
queremos discutir con Dios, queremos pelear con Dios, queremos denigrar de la palabra de Dios y de las bondades de Dios, y eso es un error totalmente grande. Un verdadero adorador siempre es reverente con el Padre de los cielos. Un segundo elemento importante como actitud de un verdadero adorador es el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría, como está escrito en Proverbios, es el temor a Jehová. Muchas veces pues les inculcamos a nuestros hijos que tengan temor, pero al humano. Le inculcamos, y no le inculcamos el temor a Dios como tal. O sea, les enseñamos a que tengan temor a las cosas humanas, temor a las consecuencias del pecado, porque pues obviamente si incurrimos en faltas podemos ir a la cárcel, podemos pues contraer una enfermedad, podemos incurrir en cosas que no están bien para nosotros. Y esa es la clase de temor que le enseñamos a nuestros hijos, pero no le enseñamos el temor reverente a Dios, ese temor el temor que es el pecado contra Dios, el disgustar, el desagradar a Dios, esa forma de vivir la vida agradando a nuestro Padre de los cielos. No se la inculcamos a nuestros hijos, ni nosotros la practicamos muchas veces como seres humanos. Solamente buscamos a Dios en medio de la necesidad, solamente buscamos a Dios cuando vemos las soluciones humanas se han acabado totalmente. Así que el mantener ese temor de Dios es supremamente importante. Ese temor de Dios no puede ser con una fe fingida. El Señor Pablo le decía a Timoteo, haciendo una memoria de cómo fue formado Timoteo, y este es mensaje para los que somos padres, para los que educamos hijos, para los que somos cabeza de familia, los que somos sacerdotes del hogar. Y le decía a Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Eunice. Yo estoy seguro que en ti también. Esa fe heredada, esa fe no fingida que Pablo le decía que tenía Timoteo, que fue utilizado como un gran siervo de Dios, venía de su madre y de su abuela. Así que nosotros también podemos ser un eslabón en la próxima cadena de llevar el mensaje de Dios y llevar toda la herencia del Padre a nuestras generaciones. Un verdadero adorador es un servidor. Esa palabra no se puede, bueno, no es nuestra última palabra. Un verdadero adorador no es una persona que vibra por servir. Un verdadero adorador no vive bajo la filosofía del mundo, que es, bueno, si tú me das, yo te retribuyo. Si tú me haces el favor, yo también te hago el favor. Esa no es la filosofía que dejó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo decía, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Así que podemos, la pregunta que un verdadero adorador maneja no es ¿qué puede hacer Dios por mí? La verdadera forma de preguntarse es ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Cómo puedo influir en el reino del Señor? ¿Cómo puedo ser un elemento útil en el reino de los cielos? ¿Cómo puedo cambiar, influir en el estilo de vida de las demás personas? Esa es la esencia de un verdadero adorador. No se trata de los favores, se trata de la entrega nuestra hacia Él. Por último, un verdadero adorador vive en armonía, y esto lo dice el Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. No puede haber un verdadero adorador que vive en discordia con su esposa, no puede haber un verdadero adorador que vive en discordia con sus hijos, no puede haber un verdadero adorador, un siervo de la iglesia de Dios que vive en constante conflicto con sus discípulos, en constante conflicto con su vecino, con su empleador, creando discordia totalmente. O sea, no puede ser un verdadero adorador, una persona que maneja unas actitudes que no le agradan al Señor. Igualmente hay otros actos que reflejan el amor de Dios y reflejan la vida de un verdadero adorador, que es la obediencia, que es la misericordia, que es el desapego por las cosas materiales. El Señor se encargará de proveer, el Señor se encargará de levantar, el Señor se encargará de tus necesidades, de todo aquello que tus hijos, que tu familia necesitan, el techo, todo. El Señor es proveedor suficiente para los que le honran. El verdadero adorador
está dispuesto a ayudar al necesitado. Un verdadero adorador tiene una vida auténtica, es una vida transparente, es una vida de congruencia. Sus palabras, lo que dice por su boca, está respaldado por sus actos. Un verdadero adorador es un ser de luz, es un faro que ilumina el camino. Un verdadero adorador es la sal del mundo, el que no permite que el pecado penetre en su familia, en su comunidad, en su medio. Un verdadero adorador es un ser especial que usa la mano de Dios o se convierte en la mano de Dios para bendecir. Un verdadero adorador es un hombre o una mujer que promueve la vida o el estilo de vida del reino. Un verdadero adorador se identifica por el fruto que brota de sus actos. Como decía el Señor Jesucristo, por sus frutos lo conoceréis. Eso es lo que identifica a un verdadero adorador. Vamos a cerrar en oración pidiéndole al Padre que bendiga sus vidas. Señor, te doy gracias por tu mensaje. Señor, tu palabra es clara y certera, Señor. Tu palabra es como espada de doble filo, como toda espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, Señor, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos ser transformados, queremos ser tocados, Señor. Queremos ser utilizados por ti, Señor. Quebranta estos corazones de piedra, Señor. Quebranta estas fortalezas, Señor, que habitan en nuestra mente, que nos apartan de ti, que nos evitan ser reflejo de tu luz, que nos evitan ser reflejo de tu amor, que nos mantienen apegados a las cosas materiales, Señor, que nos impiden servirle a tu iglesia, a nuestros hermanos, que nos impiden ser unos seres de luz, que llevamos el amor, el reflejo de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con todos nosotros. Un verdadero siervo de Dios, Señor, es un adorador que está dispuesto a entregar hasta las máximas consecuencias las cosas por el bienestar y por exaltar el nombre tuyo, Padre de los cielos. Te pido que bendigas las familias, Señor. Te pido que sigas, Señor, levantando a nuestros enfermos, Señor, que sigas colocando tu mano, Señor, sanando sistemas, restaurando, Señor, pulmones, tejidos, Señor, sistemas inmunes, Padre de los cielos, sistemas cardiovasculares, el sistema de riñones, Señor, de hígado, Señor, sistemas óseos. Padre de los cielos, te clamamos por salud y restauración, Padre amado. Gracias, Señor, nos entregamos de todo corazón. Permítenos ser transformados como verdaderos adoradores, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.